y experto en desarrollo urbano para la región Centroamérica-Caribe y especializado en sostenibilidad por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto de Tecnología X de Massachusetts, la Universidad Politécnica de Oxford Brookes y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Ha desarrollado su actividad profesional desde su estudio en los Estados Unidos, tanto para organismos multilaterales y administración pública, como para desarrolladores privados. Su portafolio de proyectos incluye desde planes de ordenamiento territorial, planes de movilidad y planes parciales de renovación urbana, hasta el desarrollo de centros comerciales, equipamientos deportivos y edificios residenciales en más de 10 países. Le invito a subir al escenario ahora al arquitecto Juan Heras. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. De momento me voy a quedar aquí para iniciar la charla así un poco más en comunión. Más que nada agradecer al comité organizador del evento, pues por supuesto mi presencia, el mimo que nos están dando. En concreto, Diego, gracias también por la invitación. Por cierto, si alguien necesita algún consejo sobre gastronomía en San José, pase por la primera fila. Os voy a venir a hablar de un proyecto. Por avatares de la vida, pues llevo 15 años viajando muchísimo por la región y en concreto en El Salvador habré estado unas 70 veces, aunque parece un número enorme. La verdad es que ha sido siempre muy gratificante porque es un país en el que me considero muy bien recibido, muy escuchado, la gente es muy calurosa y hay mucho que hacer. Y desde hace muchos años pues vengo trabajando en temas de desarrollo urbanístico y territorial allá en el área metropolitana de San Salvador, del que vamos a hablar ahora, pero en general también en el país. El caso es que una cosa llevó a la otra y la Oficina de Planificación Urbana del área metropolitana de San Salvador, que son 14 municipios, pues me contrató para asesorarles en lo que sería la concreción del esquema director del área metropolitana de San Salvador. El esquema director de urbanismo es básicamente las líneas maestras y por ende una normativa a aplicar para el desarrollo del modelo de ciudad que ellos quieren, que es un modelo de ciudad actualmente pues, típicamente latinoamericano, con los típicos problemas de fragmentación, de problemas de conectividad, por supuesto, de estructura de la propiedad sin procesos de integración predial, por lo cual cada uno hace lo que quiere más o menos, donde quiere y como puede. Problemas también de segregación espacial y social, comunidades y asentamientos informales, todo un proceso también de colonización o metropolización, digamos, insostenible del territorio. Lo vamos a ver todo esto. Y durante años habíamos trabajado en intentar dar soluciones fundamentalmente de zonificación urbana a el área metropolitana de San Salvador. Lo que ocurre, y esta es un poco la gran diferencia, es que a partir del 2015 se empezó a construir la primera fase del BRT de San Salvador, el SITRAMS. Claro, entonces las reglas del juego y la concepción del espacio son totalmente diferentes, puesto que ya hay de facto una circunstancia urbanística que pues tiene los pies en el suelo. Esto no vino sin problemas, por supuesto, y ahora os voy a contar esta noticia. Pues lo típico también, ¿no? Los gremios, los conductores, los intereses, pero lo cierto es que es una ciudad tremendamente fragmentada y en el que es difícil moverse, y por lo tanto la lógica de un sistema de transporte masivo con un carril exclusivo tenía todo el sentido del mundo y era algo que se estaba esperando. Se construyó el primer tramo en el 2015 y derivado de eso pues surge la necesidad de hacer un esquema director. Entonces, cuando yo llego a partir del 2015 y 2016 para asesorarles, pues dijo, bueno, obviamente la propiedad intelectual del proyecto es de OPAMS, de la Oficina de Planificación Urbana. Vamos a considerar como elemento estructurante del esquema director SITRAMS, es evidente, es decir, vamos a ir a una evolución más sistémica del ordenamiento territorial, no simplemente hacer zonificaciones y decir, bueno, sí, el centro de la ciudad tiene que ser redensificado y una serie de colores en los sistemas de información geográfico. No, vamos a utilizar lo que ya está construido como elemento dador de forma del proyecto. ¿Qué significa dar forma? Significa que el proceso, que sí es cierto y es necesario, de redensificación del tejido urbano, lo vamos a asociar a las redes del SITRAMS.
como ocurre en tantos sitios. Yo creo que ayer pusieron un vídeo sobre Curitiba, también podemos hablar del POT de Guatemala. Surge el concepto del transecto, surge el concepto en el que tiene sentido elevar alturas cuando tenemos opciones de movilidad alternativas, profusas y con un nivel, digamos, de interacción con los elementos que concatenan el espacio urbano importante. Pues muy bien, así se hizo el proyecto en torno a este proceso de densificación en altura. Otro elemento que veremos también es que en este proceso de densificación en altura estamos asociando dicha altura al ancho de la calle, de los ejes priorizados, y que estamos permitiendo un implemento digamos, de edificabilidad adicional para que el desarrollador pueda reinvertir con esa plusvalía mediante una compensación en el espacio público que tiene debajo. Un proceso prototípico de integración predial, por así decirlo, ¿no? De equidistribución de cargas y beneficios. Por lo tanto, todo sonaba muy bien. Y esto es un proyecto que se aprobó en julio del 2016, más que un proyecto es una hoja de ruta, es decir, que tiene la validación del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador y del Comité de Desarrollo Territorial, que incluye también el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Gobernación, es decir, que es un buen momento de gobernanza y gobernabilidad que dice que vamos a aprobar este documento. Pero hete aquí, y por eso voy a empezar con esta noticia, que 2 semanas antes de iniciar el Congreso, me encuentro con que el Tribunal Superior de Justicia de El Salvador dice que todos los automovilistas podrán usar carril del Sitram desde el jueves. Entonces la reacción fue, ¿pero qué me estás contando? Es decir, la propia esencia de un BRT es exactamente mantener la exclusividad del carril. Todo lo demás es un cuento chino. Se ampara, este es un proceso también de luchas de fuerza y oligarquías. Esta foto es capciosa y tiene su interés porque si bien el Sitrams, con los pocos medios que ha tenido, el diseño podría ser manifiestamente mejorable, la foto tiene una intencionalidad muy clara, es decir, señores, por culpa de este Sitrams, que en última instancia democratiza el área metropolitana de San Salvador, miren cómo estamos todos, estamos totalmente atascados. Pero digo, el grupo editorial de la prensa gráfica tiene que ver con quienes también impulsaban este proceso. Yo he mantenido una visión imparcial, me quedo absolutamente anodadado de que el proceso tan costoso y que ha costado tanto desde otros anteriores planes pueda terminar siendo que todo el mundo pueda ocupar el carril exclusivo. Ahí dijeron el jueves, esto es no sé exactamente qué día, pero este mismo día todo el mundo ocupó el carril. Es decir, ¿para qué voy a esperar al jueves? No me van a poner una multa por unos días. Es como si viene un meteorito a la Tierra, pues todo el mundo va a los centros comerciales a desvalijarlos. Es que es así. Entonces, aquí ocurrió de esta manera y afortunadamente es transitorio. La circunstancia por la que lo hacen público para todos, es decir, de uso para todos, es que necesita de una aprobación legislativa de la Asamblea, con la que no contaban, y caso de no tenerla, el proceso tendría que haber sido mediante concesión del dominio público que está utilizando. El Ministerio de Transportes no está de acuerdo con esta sentencia y es altamente probable que en cuestión de semanas se revierta el proceso, haya una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa y ya pueda funcionar como tal. Lo que quiero decir con esto es que es complejo esto del urbanismo y del ordenamiento territorial, que hay muchos intereses. Y me parecía interesante empezar con esta noticia que de facto negaría todo lo que hemos hecho, pero creo que, como en algún momento también se comentó, hay que seguir para adelante y hay que seguir apostando por modelos de ciudad muchísimo más sostenibles. Lo podía haber contado al final, pero creo que también siendo al principio igual os apiadáis de mí, digamos, os damos un poquito de pena ya que pues, todo el trabajo se realizó y pese a todo siguen poniendo cortapisas, ¿no? Pero en todo caso vamos a empezar a contar el proyecto. Es en su momento llamado Esquema Director del Área Metropolitana de San Salvador. La presentación que os voy a hacer tiene estas 5 partes, muy brevemente en qué consiste, digamos, de dónde viene y a dónde quiere ir el esquema director, una muy breve situación actual del AMS, del Área Metropolitana de San Salvador, casos análogos sobre los que fundamentamos las ideas fuerzas del proyecto, la estrategia en sí, es decir, la metodología que pusimos sobre la mesa,
mediante estos precisamente corredores, que en el fondo reúne muchísimas de las cosas que se han dicho en toda esta semana, ¿no? Relectura del tejido urbano, puntos como si fueran de acupuntura urbana de Casa Grande dentro de la ciudad, leer como un organismo vivo la ciudad y priorizar unos espacios versus otros. Es decir, todo este ordenamiento territorial estático de grandes zonificaciones hemos visto que no funcionaba tanto en El Salvador y por lo tanto hemos intentado ir digamos, a adaptarnos a lo que ya había. Eso va a ser la estrategia y finalmente una breve reseña de estándares urbanísticos sobre lo que es la edificabilidad y la ocupación, que por supuesto probablemente sea innecesaria en este foro, pero lo era y sin duda lo era en El Salvador para entender este proceso de cargas y beneficios y de edificabilidad que podría eventualmente revertirse en el espacio público. Bueno, voy a pasar muy rápido por aquí. El caso es que, como en todo proyecto de ordenamiento territorial, desde el 2013, financiado por la Unión Europea, hubo un proceso previo de diagnóstico y de acopio de información que terminó después resultando en una imagen prospectiva de a dónde quieren llegar. En ese interín surgió el desarrollo y la construcción del SITRAMS. El momento en el que yo me acoplo al proceso es aquí, en el 2015, cuando ya se habla del proceso de zonificación del proyecto. Tenía como mandato doble. Por un lado, dirigir las ideas fuerza de este esquema director. Por otro lado, tenía la necesidad de capacitar al cuerpo técnico de la Oficina de Planeación del área metropolitana. En última instancia, la zonificación consiste en un proceso de clasificación de usos de suelo, de calificación también y de tratamientos urbanísticos. A partir de ahí, digamos que ya se desarrolló un banco de proyectos y hubo una aprobación formal con su validación a través del Boletín Oficial del Estado en julio del 2016, lo cual significa que toda actividad urbanística que se desarrolla en el área metropolitana de San Salvador, que como digo son 14 municipios con casuísticas muy diferentes, toda pasa por este proceso. Es decir, por cumplir las normativas que se han dado en este proyecto. El área metropolitana de San Salvador es todo este conglomerado, más o menos en mancha de aceite. Digamos, este es el volcán de... Uy, se marcha para el otro lado. Este es el volcán de San Salvador y el lago de Ilopango. Tuvo un proceso de expansión de la huella urbana también muy relacionado con todas las casuísticas, ¿no? de la llegada del agro, digamos, a la ciudad. Más o menos el entorno del 80% de la población de Salvador vive en zonas urbanas y son 14 municipios, San Salvador siendo la zona central, San Martín, Ilopango, Santa Tecla, Apopa. Hay otros que son, digamos, de zonas periurbanas, Ayutuxtepeque, Mexicanos, Ciudad Delgado, todos con, como digo, casuísticas diferentes y una ocupación realmente insostenible del suelo, en el que, bueno, pues todo aquello que no está ocupado es exclusivamente vulnerable a temas de lahares, temas de avenidas de agua, por lo tanto siempre en una situación de, digamos, de alerta, ¿no? El proceso habitual de desarrollo o de evolución de la población más o menos se mantendría en torno al 1.700.000 personas, pero la distribución de la población también es sintomática de los problemas que acucian un poco a las ciudades latinoamericanas. Hay un despoblamiento de los centros, digamos, en este caso fundamentalmente San Salvador, Soyapango y Mexicanos, hacia una periurbanización más o menos desordenada y descontrolada de estos municipios. Aquí una serie de datos, cuáles son los que van más o menos creciendo y decreciendo. Aquí pongo unas imágenes que se ve mejor. De nuevo, este es el lago de Ilopango, la almendra central. Los colores, las demarcaciones de los colores indica el nivel de crecimiento de población a la situación actual, es decir, a más oscuro mayor crecimiento, más claritos aquí mayor decrecimiento, ¿no? Entonces hay una manifiesta periurbanización con características muy diferentes unas de otras. La zona, digamos, de Tonacatepeque tiene comunidades y, digamos, asentamientos informales de altísima densidad, mientras toda la zona que está hacia la carretera de la Libertad y el Pacífico, que está en el ámbito sur,
tienen un componente más de tejidos monofuncionales de tipo resort, y a veces en algunos casos campos de golf y demás. Es decir, que en todo caso la explicación de que haya tal crecimiento en el exterior tiene que ver con estas urbanizaciones que se dan y que hemos marcado aquí, y que son las que asumen o las que tragan la mayor cantidad de población. En particular es muy reseñable Altavista, que es una urbanización desarrollada desde los años 80 por el Grupo Roble y tiene aproximadamente 90 a 100.000 habitantes, del 1.700.000 que están previstos. Por supuesto, toda esta circunstancia genera un nivel de carga y de servicio, de problemas de infraestructuras tremendo, pero también hay una circunstancia, y es que eso es lo que hay. A partir de ahí, que a mí me digan que hay que densificar la huella urbana, sin duda está bien, pero ¿qué hacemos con todo lo que existe, ¿no? Tampoco vamos a poner fuera de ordenación a 500.000 personas. Por lo tanto, cuando hablamos de densificación, para mí es más importante hablar de cosido urbano, es decir, cómo conseguir mediante un proceso de hilvanado o de relectura territorial de todo este ámbito, cómo poder integrar estas partes que de facto existen. No vale con decir que a partir de ahora solo el centro es el que se densifica, ¿no? Entonces, la buena noticia que teníamos para iniciar este proyecto es que el SITRAMS es ese argumento que permite el cosido del territorio, digamos. En todo caso, periurbanización y falta importante, digamos, de infraestructura. Mientras tanto, manteniéndose un nivel de crecimiento más o menos continuo de la población, por este fenómeno que hemos visto de periurbanización, el parque automovilístico está previsto que crezca 5 veces más. Datos muy genéricos, pero en líneas generales, que tiene que ver, ahora enseguida lo resumo, con un déficit también del espacio público, en términos de ratios, y sin embargo tiene un potencial también alto. Me gustaron mucho las presentaciones en las que se pone en valor la relectura del tejido urbano a través de las quebradas, los caños, los ríos, cómo podemos de alguna manera, mediante procesos de abovedamiento, poder mejorar, digamos, estas opciones de movilidad alternativa. Claro, lo que ocurre en el AMS, que no ocurre en mismo nivel en San José o en tantos otros sitios, es que no se trata simplemente de rescatar el espacio público. Cuando tenemos un ámbito, un país en el que el 93% de los salvadoreños, una encuesta nacional, se siente posiblemente víctima en el espacio público, cuando el 62% de los salvadoreños están convencidos de que en el espacio público urbano les va a pasar algo, cuando el 40% de los salvadoreños han cambiado sus hábitos de a dónde ir a comprar y demás por temor a la violencia, cuando desde el 2002 al 2014 hay 47.000 homicidios, que San Salvador tiene 108 homicidios por cada 100.000 habitantes, solamente superado por San Pedro Sula y Caracas. Cuando tienes todo esto y cuando hay un problema de alarma social tremendo por el tema de las maras, pues es difícil llegar y decir simplemente, oye, vamos a rescatar el espacio público, ¿no? Entonces, obviamente están todas estas teorías de la prevención situacional, fundamentada en la actividad, y la vinculación también con los instrumentos que por otros organismos se están haciendo, como es el Plan El Salvador Seguro, la Policía Nacional Civil, Policía Comunitaria, aprendiendo de muchas experiencias, por ejemplo también de Ecuador, de la Policía Comunitaria, y poniendo mucho peso en las mesas de reflexión, en los consejos de los comités de prevención de la violencia municipales, digamos. Entonces, claro, cuando tienes todo esto, este proceso de relectura del espacio público tiene que verse también vinculado con lo de la generación de actividad en los mismos. Entonces, ahora lo veremos también en la estrategia, era muy importante que todo viniera de la mano, todo de una, es decir, atado y redensificación del territorio, vinculación al SITRAMS de ese atado, redensificación en altura, reinversión en el espacio público y generar también a través de esa reinversión y la
permisividad de usos mixtos en planta baja, mayor capacidad de interacción interior-exterior para dar mayor nivel de actividad en la calle y, por tanto, elementos de prevención situacional y de sensación o percepción de mayor seguridad por parte del peatón. De tal manera que esto del espacio público fue muy estudiado durante el proyecto. Aquí pongo así una serie de datos que no vienen tampoco el detalle, pero siempre estamos por debajo de los estándares en el caso del AMS y que mediante este proyecto se pretende cambiar. En todo caso, se hizo lógicamente una matriz, un estudio de cuáles eran las amenazas, las potencialidades. Una cosa muy importante que se ha comentado acá es el tema de la cohesión y la gobernabilidad, es decir, que desde el año 2010 aproximadamente se creó el Consejo de Desarrollo Metropolitano en la última casilla como un valor agregado en el que a partir de este comité se ponen en común los diferentes estamentos que tienen responsabilidad, los stakeholders que tienen responsabilidad en el desarrollo urbanístico, y está el Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Transporte, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Recursos, o sea, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Oficina OPAMS de Planificación Metropolitana, que es la que me contrató. Es decir, que hay una mesa de discusión y que desde ese paraguas, que creo que hemos comentado el término, sí que surge la posibilidad de tener una misma voz, así durante el proceso sea más conflictiva o haya un proceso participativo y consultivo muy interesante, hubo encuestas, pero hubo una misma voz que luego, por supuesto, hubo que lidiar y que, de alguna manera, consensuar con el sector privado, porque, lógicamente, el sector privado, en este caso agrupado en torno a la gremial Casalco, tiene interés en que sus intereses valga la redundancia, estén vinculados a la demanda, y la demanda tiende a que la gente quiere irse fuera del centro. Si de alguna manera ponemos cortapisas a ese proceso, les estamos, digamos, induciendo a un nivel de reactividad que ellos no querían, ¿no? Pero ese proceso se llevó a cabo con muy buenos resultados y, bueno, de momento ya llevan un año con este proyecto. Casos análogos, ayer se habló de Curitiba, por supuesto. Es decir, la idoneidad, desde el punto de vista de la lógica, siempre y cuando el diseño sea correcto, siempre y cuando hay un plan de movilidad asociado a este plan de ordenamiento territorial, es decir, en el que se midan los impactos, en el que se desarrollen las micro y macrosimulaciones que permitan justificar este diseño, ¿no? Pero en todo caso, ¿tiene sentido densificar allí donde más opciones de transporte democrático tengo? Pues yo creo que tiene sentido. Yo mismo, como comprador eventual de un piso o de una casa o de un departamento, ¿tiene sentido estar en un sitio cercano a tener una opción de transporte? Pues claro que tiene sentido. Hubo una exposición del colectivo de arquitectos jóvenes esta semana que me gustó mucho, y no les faltaba razón en cuanto a la importancia de tener tolerancia y de aprender de la experiencia del trayecto. Ahora bien, una cosa es partir del Parque de la Sabana y venir al colegio y disponer de ese proceso de experiencia como casi camino iniciático y de redescubrimiento también de la ciudad. Hemos hablado, ha habido frases de Jane Jacobs también en el entorno de la interacción y demás. Pero otra muy diferente es que hay muchísima gente, precisamente en esas zonas periurbanas del área metropolitana de San Salvador, que no tiene ningún medio y no puede prescindir de sus 10 o 15 dólares diarios trabajando en una oficina, en una casa, limpiando a 3 horas del centro de San Salvador. Por lo tanto, en esos casos, y teniéndose que levantar a las 5 de la mañana, y esto ocurre también, he trabajado mucho en Bogotá, en la zona sur, en Soacha, por ejemplo, hay que dar opciones. Nuestra responsabilidad como arquitectos y planificador, más allá de, por supuesto, capacitar y de explicar que es importante esto, de experimentar y de tener paciencia, y hay que dar opciones a quienes no tienen, digamos, los mismos medios. Es decir, la idea democrática de este espacio es que, no teniendo carro, tengo las mismas capacidades de ir a un acontecimiento del espacio urbano que si lo tuviera. Eso es clave, es decir, tiene que haber centralidades, ya sea equipamientos educativos, sociales, deportivos, centros comerciales, al alcance de mi mano. Por lo tanto, volviendo también a esto de la relectura, y creo que en la reunión de alcaldes se habló al principio, es muy importante esto de entender que lo de la densificación del centro y no volver a construir en el exterior es un dogma académico, pero no necesariamente real.
yo, por la apuesta que estoy viendo mucho más realista a la hora de palpar las realidades territoriales, me creo más un sistema polinuclear en el que en el extrarradio, en las zonas periurbanas, se generan opciones para precisamente la gente que vive allí, es decir, opciones de acceso a un determinado nivel de centralidades. Por supuesto, siempre bien cosido con el centro, ¿no? Entonces, volviendo al tema, pues el caso de Curitiba es paradigmático, por supuesto Jaime Lerner y demás. Esta imagen es muy fuerte, ¿no? Como en el entorno del DOT y del BRT de Curitiba es donde se da la mayor nivel de densificación y a todas luces tiene sentido. Por supuesto, no tiene el sentido del gremial privado a día de hoy en El Salvador, y esto ha sido gran parte del proceso de discusión que hemos tenido que llevar. Más cercano a San Salvador, pues siempre se ha aplaudido la experiencia del transecto de Guatemala con Transmetro, más o menos fallido, más o menos funcional. La realidad es que también se construye a través de ejes, como digo, a nivel sistémico. Esto de zonificar creo que ya pasó. Lo importante es asumir que no hay recursos suficientes para hacer un plano de GIS o de AutoCAD absolutamente isótropo con colores por todos los lados. Tenemos que priorizar, tenemos que conseguir los puntos neurálgicos de ese ámbito tejido urbano e interconectarlos, así sea mediante espacios del transporte, intermodalidad, porque son esos puntos, dándoles y brindándoles opciones, los que van a generar elementos de arrastre, porque son los que van a llamar al capital privado, sin el cual no es posible la reconstrucción de la ciudad. No me lo creo, porque suficiente es que haya créditos blandos y que haya licitaciones y que haya, digamos, financiación de organismos multilaterales, pero con eso las ciudades, en cualquier curso del BID se ve, no salen adelante. Es necesario el asocio público-privado y para eso hay que darle opciones atractivas. Y opciones atractivas son esos puntos que generan o que tienen mucha profundidad estratégica en el tejido urbano. Pongamos un espacio del transporte en el que coincide el intercambio entre carros con un SeaTrams. Bueno, pues es manifiestamente un lugar de paso de mucha gente y por lo tanto tendría sentido ahí concesionar un centro comercial o un parqueo o plantear allí un tipo de actividad más lucrativa. Pues sí, y eso le puede atraer al privado, sí. Si atrae al privado, puede que reinvierta para generar su plusvalía en ese mismo espacio y por lo tanto rescatar el espacio público, pues también. Entonces, a eso me refiero con los temas de localización estratégica dentro del espacio urbano. Entonces, después de... veis cómo hay una relación en el tema del transecto, que hemos visto en las fotos, a mayor cercanía del SeaTrams, en este caso del Transmetro, mayor nivel de altura y cómo los tejidos urbanos pues se van modificando en función de lo mismo. Es muy habitual, y lo habréis visto en 20.000 guías de diseño, y este también es un caso que nosotros hemos tomado, la altura del edificio sea correspondiente al abatimiento o al ancho de la calle, ¿no? Digamos. Esto tiene unas explicaciones funcionales, también perceptivas. Está mucho escrito, ¿no? Del propio Lynch, de la imagen de ciudad, ya se habla de este concepto de percepción de la imagen de la ciudad, del espacio público. Cuestiones ambientales, de soleamiento, de ventilación, tiene lógica. Eso es un criterio, es decir, yo pongo como criterio el ancho, la altura de mis edificaciones va a ser equivalente en los ejes priorizados, que en el caso de San Salvador son mis SeaTrams, los ejes con SeaTrams, construidos o por construir, va a ser el ancho de la calle. Perfecto, pero es que además, para incentivar, usted, promotor, tendrá derecho de construir más si cumple una serie de prerrogativas que en última instancia es reinvertir en el espacio público. Entonces, después de toda esta introducción, y este es un poco el esquema que lo resume, siempre en relación a estos ejes, de nuevo, esto no hubiera sido posible en el AMS si no hubiera habido construido este espacio de, digamos, del transporte. Entonces, voy a subir ya para explicar la metodología. Se ha hecho mucho hincapié en diferentes exposiciones en el tema, bueno, no sé si se mencionó como tal, sistemas de información geográfico, GIS, que son procesos por los que podemos contrastar por relaciones de gravedad o de pesos de gravedad dentro de la ciudad,
pues, los acontecimientos que se dan en el espacio urbano, ¿no? Es un proceso de caracterización, priorización a partir de una serie de criterios de cercanía, es decir, vamos a encontrar, aquí hay diferentes familias, no me pongo a explicar todas, pero la familia de los equipamientos educativos, la familia de los equipamientos deportivos o de las centralidades, y la idea es encontrar cuáles son los puntos que están a una misma distancia, que estaríamos dispuestos a andar según determinadas condiciones de temperatura y topografía, todo eso se analiza en el GIS, para ir entre los diferentes, como digo, elementos fundamentales del espacio urbano y cuál es la relación entre esos elementos del espacio urbano y los ejes viales de primer, segundo, tercer orden, y cuál es la relación entre esos elementos o estos puntos con los recorridos previstos del SITRAMS. Y más aún, ¿qué importancia puede tener si estoy más o menos cerca de un apeadero del SITRAMS en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, todo esto de alguna manera se compacta en un sistema de información geográfico, se relaciona también con las áreas ambientales, con las quebradas. Al final, lo que se tiene es un conjunto, una malla de puntos priorizada de ámbitos cuya situación geográfica les pone en común, como digo, a menos de 5 minutos andando de todos los elementos fundamentales del espacio urbano. Por lo tanto, las redes que se crean aquí son todas aquellas que cumplen una serie de condiciones y cuanto menos es estar cerca del SITRAMS y cerca de los apeaderos del SITRAMS, cerca de los colegios y cerca de los equipamientos deportivos. Durante el proceso hubo cambios en el diseño de las rutas del SITRAMS, pero que, como veis, la pretensión fundamental es, digamos, desde cabeceras y troncales exteriores, atar, como digo, de nuevo, la clave es atar, no vale decir aquí ya no se puede construir, vamos a construir solamente aquí, lo que hay que hacer es intentar integrar este espacio porque la realidad es que existe todo esto, ¿no? Entonces se empiezan a volcar todas estas informaciones de los recorridos y se relaciona con las redes viales, porque también hay que tener en cuenta, una cosa es que podamos densificar en altura cerca de un SITRAMS, pero no necesariamente eso tiene lógica cuando estamos hablando de una vía de alta capacidad de carros, es decir, no vamos a precisamente densificar en altura al lado de una autopista, ¿no? Entonces se busca también esas relaciones, las relaciones de puntos de encuentro con los equipamientos más importantes o centralidades de la ciudad. Con todo el análisis anterior y con estas otras imágenes se priorizan una serie de puntos neurálgicos que además después suele coincidir en términos de compatibilidad de microsimulación, que creo que hablarás después tú, suele coincidir con la percepción que uno tiene. Si vosotros, me pareció muy interesante el ejercicio del plano en el que teníais que poner por dónde habéis venido para llegar acá, pero si la pregunta fuera dibuja cuáles son los hitos de la ciudad y cuáles son los bordes, las barreras, estoy convencido de que todos más o menos tenéis una percepción sensorial equivalente, es decir, los hitos de la ciudad, ¿cómo construyo yo esto? Pues probablemente el Parque de la Sabana y a partir el estadio, y lo podemos decir en cualquier ciudad, ¿no? Es decir, dibujar los grandes elementos estructurantes, concatenadores del espacio urbano, pues casi que todos estamos convencidos de que son los mismos. Y a esto coincidía también estos puntos con una serie de encuestas y de talleres que fuimos haciendo para que ellos también dijeran, reléeme tu tejido urbano, ¿cómo lo ves? Y entonces le daban, sin necesidad de todos estos estudios de justificación técnica, este valor, ¿no? Aquí una serie de criterios que se daba para estos nodos, tenían que coincidir, pues digamos que si en un punto coinciden dos líneas de BRT, que además tiene cerca un área ambiental, que aparte es un sector que no está consolidado, ¿qué significa? Que tiene capacidad de crecimiento y capacidad de recibir inversión, que hay en el mismo sitio 3 cruces de vías, que aparte hay proyectos ancla con capacidad de arrastre ya ejecutados y que hay que intentar darle actividad, que aparte tiene dotaciones y que tiene una parada de SITRAMS en un radio de 250 metros, si hay puntos que cumplen todos estos elementos de gravedad o de valencia, pues son puntos neurálgicos dentro de la ciudad. A partir de ahí se hicieron bastantes cruces y el proceso de transecto en el que nosotros planteamos la densificación del tejido urbano mediante edificación en altura es la relación de cuadras que hay en el entorno de estos ejes priorizados, que en última instancia son ejes de SITRAMS construidos,
ejes de SISTRANS que están previstos y aprobados, no estamos manejando elementos puramente teóricos, pero también algunas calles que nosotros priorizamos por este proceso de estudio, digamos, de caracterización, jerarquización sistémica y dinámica, digamos, de acupuntura y relectura del tejido. Al final, pues las zonas de ordenación, fijaos que ya no nos estamos metiendo tanto en otros ámbitos, estos otros ámbitos tendrán una normativa genérica de consolidación en términos de tratamiento urbanístico, mientras que las zonas priorizadas en torno a estos ejes tienen tratamientos de densificación. Es decir, está previsto un cambio de la normativa actual a unas edificaciones en altura, ahora veremos con qué criterios, y además también de compatibilidad de usos en planta baja. La idea es que todos estos transectos que aquí están, o corredores de revitalización mediante densificación, permitan mayor capacidad de interacciones interior-exterior, como decía, mayor capacidad de mezcla de usos, que es uno de los grandes problemas, no lo he dicho antes, obviamente tampoco tenemos mucho tiempo, pero los procesos de despoblamiento, despoblación de los centros tiene que ver con, en general, la terciarización del centro, de los centros urbanos, la carestía del suelo que viene derivada de ello, el abandono subsiguiente y luego las ocupaciones, en el caso específico del AMS, por los grupos de pandillas y demás. En todo caso, se pretende revitalizar precisamente y priorizar estos ámbitos que hay aquí. Hay diferentes niveles, diferentes usos, hubo que hacer ciertas variaciones para poder incluir, porque hay zonas, las zonas de las faldas del volcán son a día de hoy muy sugerentes para la demanda privada y para los desarrolladores, y de la misma manera que tampoco puedo decir que esto no exista, no puedo obviar la realidad de todo un proceso de construcción de viviendas en altura que responden a una demanda de nivel alto o muy alto que se está dando en esta zona de acá, por lo cual el esquema director no tiene que ir en contra necesariamente de todo, tiene que integrar. Entonces hubo que hacer ciertas modificaciones e integrar estos procesos. Los transectos, por supuesto, también contemplaban el paso o la integración por los centros históricos de cada uno de los 14 municipios que configuran el AMS. Todo esto hicieron en torno al centro histórico. Este es el centro histórico de San Salvador, el más grande, el siguiente es Santa Tecla, el de Apopa, en muchos casos desfigurados, pero en otros casos con una buena cantidad de, sin catalogar todavía, de bienes de interés cultural y patrimonial interesantísima, y que en la escala micro o en la escala zoom más local también llevaba a hacer pequeñas redes ambientales peatonales seguras dentro de esos centros históricos. En todo caso, dependiendo del uso predominante que hay en cada uno de estos transectos, se creó una familia de nombres que podía ser el transecto institucional, transecto industrial, transecto residencial, mayoritariamente residencial, y luego también se planteó una adicional que es en función de si estás muy lejos o estás en zonas periurbanas o zonas centrales. Por lo tanto, hay como varios criterios para el desarrollo de unas matrices de usos y de compatibilidad de usos que estén muy claras, que por supuesto pareciera lógico, pero vemos claramente que en nuestros espacios urbanos cohabitan usos imposibles y de esta manera se pretendía precisamente evitarlo con una norma que ya está en vigor y, como digo, siempre permite la posibilidad de plantear comercios en planta baja en estos edificios, comercios en planta baja, oficinas en las varias primeras alturas y luego ya residencia, con el fin de mezclar todos estos usos. Os voy a poner una serie de láminas ahora muy interesantes, porque el AMS o PAMS tiene un servicio de observación, observatorio metropolitano, que recaba todo tipo de información en cuanto a otorgación de nuevas licencias y actos delictivos. Como ellos de alguna manera centralizan la asignación de licencias y permisos para la construcción de los nuevos usos, pues teníamos una georreferenciación de todas esas nuevas construcciones. Entonces, el interés de estos ejercicios que os voy a enseñar ahora es ver precisamente hasta qué punto es coherente la tipificación del transecto como espacios para la revitalización, entendiendo que si nos referimos, por ejemplo, a la dinámica comercial, según las nuevas licencias, qué casualidad
porque esto fue posterior a tener nosotros nuestros transectos, que la gran mayoría de las nuevas licencias comerciales se dan precisamente de estos transectos que estamos aquí. Y tiene toda la lógica del mundo, porque ya hemos dicho que a día de hoy todas estas zonas fundamentalmente centrales se han dedicado a la terciarización, ahí no hay residencias. Sin embargo, pasa el SITRAMS, entonces es curioso cuando probablemente quienes desarrollaron el SITRAMS y hicieron sus estudios de origen-destino y sus matrices, plantearon el paso del SITRAMS y no necesariamente había residencias por su paso, porque, como digo, el paso del SITRAMS es de alguna manera está highlighted o puesto en valor por estos transectos que os he planteado aquí. Esto es significativo. Si vamos a la parte industrial, igual, es decir, las industrias, las nuevas licencias de nuevos talleres y demás se sitúan precisamente en estos transectos. Ahora, si vamos a las licencias de nuevos apartamentos o de edificación residencial, es exactamente todo lo contrario. Es decir, es poca la nueva licencia que hay residencial dentro de estos transectos sitios de paso del SITRAMS. Por lo tanto, parece que hay una contradicción en términos, es decir, está habiendo dentro de los márgenes del suelo urbano, efectivamente, un proceso de expansión, y la idea del proyecto consiste precisamente en decirles, no, ustedes aquí tienen opciones de transporte atractivas que vinculan, como hemos dicho antes, equipamientos, zonas verdes, centros históricos, espacios sugerentes dentro de la ciudad para que usted pueda construir aquí. Esa es la idea. Y que se revierta esta tendencia de poner licencias por todos los lados, menos donde precisamente pasa el SITRAMS. ¿Por qué? Porque en el fondo nadie va a utilizar el SITRAMS si tengo que estar recorriendo media ciudad para ir a recogerlo, ¿no? Igual, ¿dónde pensamos que se dan la mayor cantidad de accidentes viales? Pues donde están los ejes fundamentales priorizados. Entonces, haciendo una relectura diría, si yo tengo unos recursos limitados, ¿dónde me gustaría a mí dedicarle la plata? Pues a aquellos sitios con mayor nivel de preocupación, con mayor nivel de accidentalidad, es ahí donde lo tengo que dirigir. Por lo tanto, tiene de nuevo sentido priorizar estos transectos. Los puntos de hurto también, pues también son habituales en aquellas zonas en las que hay más trasiego, pero entonces son lugares en los que, de nuevo, desde el punto de vista de la prevención de la violencia, donde yo tengo que poner y hacer hincapié, es ahí y no en otro sitio. Puedo decir lo que quiera sobre esta zona de acá, ¿no? Pero si donde me está ocurriendo es en el centro histórico, pues los pocos recursos que yo tenga los voy a destinar a mejorar la iluminación, a intentar llegar a un acuerdo con, con el comercio informal que me ocupa el espacio y el dominio público, y hacer un mercado municipal que a su vez tenga otra serie de valores, pero es decir, es eso lo que tengo que hacer y lo voy a centrar en mis espacios priorizados de transecto. Lo mismo con el robo en el espacio público, hay una casi relación directa entre los transectos y todos estos acontecimientos que, como digo, se hicieron posteriores a nuestra demarcación. Dentro del transporte público también. Luego aquí un ejemplo interesantísimo, datos de comparación entre los problemas delictivos antes de que hubiera el SITRAMS y después. Esto es antes de que hubiera el SITRAMS, años 2012-2014, esto es la geolocalización de todas las denuncias que se han dado. Entonces hay independientemente del recorrido del SITRAMS, que es este, no estaba construido todavía, hay una cierta proliferación de actos delictivos. Ay, que se ha marchado. Y con el SITRAMS, pues de pronto han desaparecido a partir del año 2015 esto de acá. El SITRAMS evidentemente tiene elementos de seguridad vinculada. El plan El Salvador Seguro del Ministerio de Justicia plantea que en los apeaderos hay detectores de metales, plantea que, por ejemplo, las paradas del SITRAMS deben tener cerca una oficina de prevención, una oficina de atención al ciudadano de la policía comunitaria. Es decir, una serie de circunstancias que se dan, también hay cámaras, por lo tanto, que van claramente en beneficio de la percepción de la seguridad. Por lo tanto, por eso digo que es muy capciosa esta foto inicial con la que he empezado, en el que todo está bloqueado por culpa de unos carriles totalmente vacíos. No está, contado con imparcialidad. En última instancia, para medir las alturas, como os comenté, en función de los anchos viales, pues se procedió a medir los anchos viales
y se establecieron una serie de reglas que podemos ir con más o menos detalle, pero digamos que la relación de la altura tiene que ver con el ancho multiplicado por un factor, y ese factor a su vez depende de la ubicación geográfica con respecto al núcleo central de San Salvador. Evidentemente no es lo mismo plantear un edificio de 15 plantas dentro del centro urbano de San Salvador que hacerlo en Apopa o en San Martín o en Ilopango. Por lo tanto, hay coeficientes reductores que se consensuaron y que obedecían también a estudios multicriterio con todas las partes y sobre todo a través precisamente de este CODEMET, que teniendo interlocución con ellos podíamos, por supuesto, tener pues una visión panorámica de todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, estas fueron las 4 zonas de coeficientes de multiplicación del ancho de calle, que luego dividido por una altura libre, allí el código de la construcción dice 3,6 metros, entre cara superior de losa y cara superior de losa, pues te da el número de alturas. En definitiva, estos son unos cuadros que, dependiendo de si tu calle es de 16 metros, de 26, de 34, 40 o 50, y dependiendo de en qué zona de la ciudad estamos, periférica, periurbana, central, esto es lo que os dije de unos planes parciales que ya estaban en desarrollo, impulsados por la iniciativa privada que hemos tenido que considerar, pues tenemos una serie de resultantes. Y esto ha tenido una muy buena acogida y ya se está haciendo así. Entonces, este sería el esquema básico. Luego también, como os dije, hay procesos que también se consensuaron de ampliación de la edificabilidad. En función de esta ampliación de la edificabilidad, el promotor al que se puede acoger, siempre y cuando ese espacio no sea un espacio de centro histórico catalogado, tiene que contribuir con una compensación adicional que, en líneas generales, como decía, es un prototipo de proceso de integración predial, es decir, que las cargas derivadas de la renovación y rescate del espacio público que se da enfrente de mi edificio o en el entorno más cercano, en parte se tienen que repercutir con las plusvalías que se les está generando. Luego hay elementos de disposición de los edificios en función del reglamento vigente, o sea que supimos de alguna manera vincular, maclar las normativas vigentes con lo que estábamos previendo, con temas de retranqueos y demás, para no salir de norma. Y en líneas generales y resumen muy general del proyecto, mancha urbana fragmentada, zonas priorizadas, que son las zonas que tienen o van a tener SITRAMS o que son ejes realmente importantes desde el punto de vista comercial o de centralidades urbanas. Se hizo hincapié, pero esto un poquito ya más como un brindis al sol, de identificar cuáles son las zonas que ameritan un proceso de renovación con un nivel importante, pero digamos que esto sabemos muy claramente que no se va a dar en el corto plazo. Luego también se identificaron los ámbitos que ya más que renovación necesitan de una reforma integral, que son las comunidades, tantas veces puestas en zonas de vulnerabilidad. Estas comunidades ya no dependen exclusivamente su desarrollo de un esquema director, también hay otra serie de instituciones como Fundasal y otra serie de organizaciones que ayudan a los procesos de teneduría de suelo, habitabilidad básica y demás. Se integraron también en torno a planes especiales de núcleos rurales las poblaciones dispersas que había en el entorno más cercano o rural, es decir, que hasta entonces no era preceptivo una licencia para poder construir los apeos o sus viviendas. A partir de este momento sí, es decir, que tienen que pasar por esta OPAMS, por esta Oficina de Planificación, para poder desarrollar sus proyectos. En definitiva, también se pone en valor los centros históricos, se compaginaron con unos planes parciales que había aprobados previamente, pero en definitiva, si os fijáis, en líneas generales lo que se hace es un cosido territorial, no se plantea mayor suelo sectorizado o urbanizable, y las otras zonas o el resto de la mancha urbana lleva procesos de homologación y consolidación de lo que tienen a día de hoy. En definitiva, del modelo que teníamos acá, fragmentado y que tenía una cierta lógica en función de la demanda,
En función de la demanda, sobre todo en las zonas, vamos a decir, de las, entre comillas, élites, aquí digamos que son procesos constructivos muy fragmentados, de muchísima densidad y condiciones infrahumanas, diríamos en algunos casos. Todo esto hay, digamos, que tenerlo muy en cuenta. Pues hemos pasado un modelo, no es que hayamos pasado en un año, la visión prospectiva 2025-2030 hará que la concentración de edificabilidad se dará en torno a estos ejes, que estará vinculado precisamente al SITRANS. Claro, yo he empezado la charla poniéndoos la noticia del SITRANS. Todo esto tiene sentido en la medida en la que SITRANS funcione. De ahí que me llevara las manos a la cabeza y de ahí que empezara la charla con esto. Como va a ser fundamentalmente transitorio, todo el mundo estima que esto va por buen camino y, como veis, no es un problema exclusivamente de decir todo ahora se vuelca al interior. Se reconoce una realidad de metropolización del área metropolitana de San Salvador, es decir, que se está colonizando más espacio del que incluso a nivel administrativo tienen demarcado, pero digamos que este ejercicio, por lo tanto, toca la movilidad y la intermovilidad, atando y vinculando los puntos neurálgicos del espacio urbano y los principales acontecimientos del espacio urbano. Toca el tema del atado territorial mediante los sistemas de transporte masivo, por lo tanto, democratización territorial. Toca la densificación, sin decir simplemente que es la huella central o la almendra central la que se densifica. Por lo tanto, toca un aspecto fundamental de los preceptos del urbanismo moderno, pero realista. Toca el desarrollo en altura, toca que el desarrollo en altura en última instancia se revierte en la mejora del rescate del espacio público y toca la priorización del espacio urbano teniendo en cuenta criterios de seguridad y de prevención situacional de la violencia. Entonces, no me voy en mucho más detalles porque creo que ya estoy fuera de tiempo, ¿verdad? Decir también que en el contexto de estos ejes se crearon unas llamadas unidades de actuación prioritarias, que serían los primeros planes parciales. Ya en Colombia, desde la Ley 388, los planes parciales se dan con total normalidad y hay procesos de integración predial, como digo, pero en El Salvador no. Entonces, la cuestión es que en la delimitación y sectorización de estos ámbitos se asignaron índices de edificabilidad bruta para poder, de alguna manera, garantizar los derechos de los propietarios que hay acá y configurar como si fuera una empresa o un fideicomiso que pone en igual condición o que asume todas estas edificabilidades de todos los propietarios y se reinvierte exclusivamente en el conjunto del sector. Entonces, estos sectores se dibujaron teniendo en cuenta que hubiera una comunidad, teniendo en cuenta que hubiera un equipamiento potente, teniendo en cuenta que hubiera espacios también para el transporte. Entonces, son planes parciales que se van a desarrollar y que van a contar, por tanto, con ejercicios de equidistribución de cargas y beneficios. Es decir, que se van a repartir proporcionalmente las cargas en función de, digamos, los derechos de edificabilidad que tienen todos los propietarios. Y como cargas, es decir, como costes de la urbanización en la infraestructura, está la reforma integral de las comunidades. Por eso se han metido algunas comunidades dentro de estas unidades de actuación prioritaria. No me sigo con este tema. En cualquier caso, hubo un proceso de capacitación con los técnicos de las alcaldías, una capacitación con los propios técnicos de la Oficina de Planificación Urbana, presentaciones a los gremiales de transporte, a los gremiales de la construcción y, en definitiva, pues se ha aprobado y es la carta magna, digamos, del esquema director, que obviamente tendrá sus vaivenes y que obviamente tendrá una vida más o menos tumultuosa, pero estimamos que, a diferencia de las otras ocasiones, se están concretando unas acciones muy aterrizadas porque ya existen objetos o ya existen infraestructuras que así lo habilitan. Entonces, voy a dejarlo aquí por temas de tiempo, aunque podría hablar del tema de edificabilidad, simplemente unos esquemas, dejarles muy claro a los técnicos de las alcaldías que una cosa es la ocupación y otra cosa es la permeabilidad. Ellos siempre hablan de índice de permeabilidad y nosotros estamos manejando ya los conceptos de edificabilidad y ocupación, siendo que la permeabilidad es una cuestión exclusivamente de qué es losa y qué no es losa. En todo caso, este proceso
más allá de los detalles, que da igual o no vienen aquí, lo que quiere decir es que hubo un gran esfuerzo de capacitación, muchos talleres, muchas idas y venidas y, digamos, la Oficina de Planificación ha cogido este relevo y está haciendo un trabajo magnífico. Así que, de momento, no podemos sino ver temas positivos en este proceso. Y con esto, pues termino la intervención. Gracias. Bueno, igual que con las conferencias anteriores, vamos a abrir este espacio para consultas. Por favor, que sean breves, concisas y claras. Acá, por favor, el micrófono al frente. Sí, buenas tardes. Ante todo, como siempre, felicitar, agradecer la charla, la exposición, la experiencia y sobre todo porque nos muestra claramente también, mismo con la charla anterior de estas colegas ecuatorianas, que nuestras ciudades centroamericanas todas sufren de los mismos fenómenos, de las mismas problemáticas, de las mismas a veces iniciativas para lograr un, digamos, crecimiento, en fin, todos esos aspectos que tratamos aquí. El programa que nos comentaste, con el resultado de la propuesta del CITRAMS, yo podría decir que aquí en Costa Rica hace 10 años se hizo. Aquí hubo un programa que se llamó el PRUGAM, financiado también por la Comunidad Europea, por la Unión Europea, donde se hicieron 5 años de trabajo. Aquí está Tomás, que podrá charlar mucho más claramente, en fin, porque él siguió todo el proceso. Pero el resultado del PRUGAM, después de 5 años de trabajo, de 18 millones de euros utilizados, fue que esa normativa, que era necesaria también, porque hacía 30 años que no se actualizaba la normativa a nivel de gran área metropolitana, era fundamental, pero por diferentes razones hubo una incapacidad de aprobar ese proyecto por razones políticas, de interés, etc. Por eso el comentario que hiciste, la anécdota que presentaste al principio, es como decir, después de tanto trabajo, llegar a estos resultados. Esa decepción de técnicos, de todo el trabajo de los técnicos que hubo, aquí también la tuvimos un poquito con este programa PRUGAM, que después pasaron a diferentes apelaciones, denominaciones, y al final se logró apoyar con más o menos conveniencia. La exposición de estas colegas ecuatorianas muestra también cómo, a partir de los colectivos que existen de hace, digamos, 10 años, estas iniciativas tal vez se han logrado más efectos, más poder implementar proyectos, ideas, la concientización no solo de la población sino de las autoridades. Y hace también ya varios años los financiamientos internacionales van más a la iniciativa que viene a partir de gobiernos locales que a partir de gobiernos de todas las instituciones centrales, que después de tanto trabajo y tanto gasto, digamos, y energía gastada, se llega a pocos resultados concretos. Veo que en San Salvador se han implementado ya estas rutas y trams, que yo creo que ya es un enorme avance porque se ha implementado. Pero, ¿cuál es tu sentimiento también? Dentro de tu decepción, dentro del trabajo, la energía que le ponen ahí, de logros, sí, efectivamente, con la implementación de estos programas o estudios se llega realmente a resultados en, digamos, comparación de lo que se están haciendo también aquí en Costa Rica con grandes logros, los colectivos que se han creado y están desarrollando. En fin, yo creo que es importante tu trabajo, el trabajo que se hizo aquí en el programa, que yo participé puntualmente también, pero me pregunto cuáles son las verdaderas soluciones, no digo soluciones, pero de qué manera se puede implementar, o si no es realmente con la participación ciudadana o la iniciativa ciudadana a partir de los colectivos que con estos programas institucionales
que al final no se implementan mucho. Gracias. No, es una reflexión muy acertada. Yo, hombre, me siento optimista más allá de la noticia. En todo caso, la noticia tiene un carácter transitorio. Lógicamente, la Asamblea Legislativa terminará aprobando este proceso de concesión del dominio público y demás. Lo que ocurre es que, claro, está la transversalidad y lo poliédrico del desarrollo urbano y tiene tantos componentes. Es decir, plantear proyectos preciosos, incluso suponiendo que haya socios público-privados, incluso suponiendo que se hagan. Si por otro lado no hay un nivel de, digamos, educación cívica ciudadana que permita mantenerlo, por ejemplo, parte de los procesos que se están llevando a cabo en la revitalización del espacio público ahora en el AMS, que son muy conscientes ellos, es el de generación de brigadas de mantenimiento voluntario del espacio público o el desarrollo de asociaciones amigos de ese espacio público. Y en esos procesos se recogen elementos tan transversales como la equidad, como la inclusión, como el derecho, como la gestión sociocultural y dinamización de ese espacio público. Por lo tanto, claro, son muchos aspectos y siempre hay alguna pata que falla, pero es cierto que tener una determinada infraestructura que cambia la fisionomía y la funcionalidad de la ciudad, pues es un elemento al que había que agarrarse. Tengo una visión optimista, pero claro, inclusive también si todo este urbanismo, si toda esta planificación fuera como perfectamente bien, mientras no tengan resuelto en El Salvador el problema de la violencia, que es central, es estructural, pues también estamos hablando de juegos florales, es decir, evidentemente tiene que haber un pacto social y tiene que haber elementos que permitan dar de manera no reactiva, sino de desarrollo humano, de reinserción, etcétera, 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 suponiendo que los procesos de criminales transnacionales no afecten más. Es decir, hablar de teoría, pero lo que está claro es que en El Salvador se están poniendo una serie de semillas positivas, que hay mayor nivel de gobernanza y de gobernabilidad, voluntad de entendimiento, así a nivel central la política está muy sesgada entre Arena y el FMLN, la verdad es que siempre es el pan nuestro de cada día, ¿no?, en los niveles de oposición, pero es cierto que las atribuciones de coordinación entre los estamentos cada vez está funcionando mejor. Se han montado unas llamadas oficinas de planeación y desarrollo, que son oficinas de descentralización de los diferentes municipios y que atienden a nivel departamental mejor las realidades y las necesidades de cada departamento. Entonces están dando un conjunto de semillas que van por el buen camino y la idea es intentar orientar todo este proceso en torno a ese buen camino. Pero todo esto, en el caso de El Salvador, en otros casos será otros problemas, ¿no? La influencia del niño en Panamá, por ejemplo, en los POTS que hemos hecho allí, en provincias centrales, pero en este caso es la violencia. Entonces, claro, optimista sí, esperemos que haya una pacificación. Una consulta más, por favor, y muy breve. Bueno. Por favor, que sean breves las consultas. Sí, es muy conciso. Lo felicito por la excelente conferencia, que en este país estamos ayunos de este tipo de conferencias de planificación, también expuesta con usted. Mi pregunta es, ¿qué conclusión tiene usted de la reunión que hizo con los alcaldes, que debió haber hecho aquí y no en petit comité, como dice? Mira, Abelme precisamente me dijo, ¿y tú qué piensas, don Juan? Allí, según terminó esa reunión. Me quedé, y yo creo que lo hemos comentado entre nosotros, particularmente sorprendido en sentido positivo, porque fijaos que lo que se ha hablado aquí desde el primer momento, desde las naturrutas, las pistas y sendas peatonales, es de nuevo, yo creo que lo he dicho 27 veces, pero es que me gusta el término de relectura priorizada del espacio público, del tejido urbano. Todos ellos han tenido la voluntad, de una manera u otra,
con un mecanismo u otro y con procesos de financiación diferentes, de atar diferentes puntos del espacio. En el caso de San José eran los ríos, también se ha hablado de atar los parques, y como esto podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Y los alcaldes en esa reunión hablaron de la necesidad de adaptarse a lo que hay, de entender lo que tenemos y no de venir con grandes gestos que podrían cambiar la faz de la Tierra y que nunca, y eso lo sabemos bien, nunca ocurren. Siempre hay papel mojado. Todo lo que sea esplendoroso y grandes procesos de zonificación, en mi experiencia de 15 años, que tampoco es un siglo, sí que he visto que siempre ha fallado, y yo he aprendido, o tengo muchas lecciones aprendidas de procesos que no han servido para nada, ¿no? Entonces creo que el nivel de sensibilización de los alcaldes en esa reunión en torno a estos problemas, particularmente también de la señora viceministra, la reflexión sobre la necesidad de adaptarse a lo que hay, es decir, construir sobre lo construido y no tanto la cultura de usar y tirar, me parecen que son las adecuadas. Lo que sí he visto, sin embargo, es que hay muchas propuestas, pero les falta un elemento troncal de ordenamiento territorial por un lado y de plan de movilidad por el otro, bajo el cual ya puedan de manera claramente orgánica y programada desarrollarse estos proyectos. Nos sabía nuestro compañero de las Naturrutas que hay 1 kilómetro que está previsto. Ese kilómetro tendría que estar dentro de un programa de actuación integrado con otras muchas cosas que se van a dar en el espacio urbano. Está muy bien que exista ese kilómetro y que se financie, pero debiera estar integrado con otra serie de circunstancias tan válidas como la de las pistas, ¿no? Es decir, tiene que haber y repito de nuevo, un paraguas capaz de aunar todo este nivel de materia gris que sí he notado esta semana, los colectivos con ideas buenísimas, el tema de los colegios, fantástico, pero qué bonito sería que hubiera una capacidad de cohesión desde un plan de ordenamiento territorial integral e integrador, ¿no? Entonces me voy la idea, o lo que estoy aprendiendo es que hay una sensibilización muy fuerte por parte de los alcaldes, creo que hay una cierta carencia de instrumentos, herramientas centrales, en el que se dejan muy claramente las normativas. Por ejemplo, el caso de los diseños de ciclovías. Es de la universidad y es una iniciativa muy buena y tiene detrás de ello todo un ejercicio teórico de justificación ingenieril correcto, pero hasta que no se eleve, hasta que no se falle como normativa, pues es un poco aleatorio o arbitrario, ¿no? Entonces me parece que falta esa parte de cohesión y creo que en eso quienes tienen la responsabilidad son los representantes de los ministerios y la capacidad de alguna manera de vertical o transversalmente difundir procesos de homogeneización entre los ministerios, las oficinas de planificación, las municipalidades, los cantones, los estamentos que sean, ¿no? Creo que eso es lo que le faltaría. Disculpe, don Hernán, no le habíamos visto que había levantado la mano. Y acá al frente vi que 2 personas levantaron la mano. Vamos a abrir esas 2 consultas únicamente breves, por favor. En el centro. Bueno, no, quería tal vez aclarar, sí existen esas herramientas. Yo creo que si algo tenemos es planificación. Como decía Carlos, hubo un proceso que se llamaba PLUGAM, pero eso finalmente terminó aprobándose en un plan que se llama Plan GAM 2013-2030. Una herramienta bastante actual, más estratégica que normativa, y que para mí el problema está el día después que se aprueba el plan. En tema de transporte está el Plan Nacional de Transporte, recientes, los 2 son documentos muy recientes, pero con una capacidad de implementación muy baja desde el gobierno central. Las 2 herramientas están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, con metas concretas, en el Plan Nacional de Energía, pero eso no ha sido suficiente. No ha sido suficiente para que sea implementado. O sea que evidentemente hay un problema de gestión, de capacidad de acuerdos de gobierno central con municipios y de desarrollo público-privado. Entonces, para no extenderme más, nada más quería pues hacer esa acotación.
Quería simplemente hacer un pequeño apéndice y me refiero a que ha habido diferentes iniciativas en las presentaciones que no obedecían a esos plan program. Quiero decir, que eran iniciativas que han venido de abajo hacia arriba, lo cual está muy bien, ¿no? Pero falta ese punto de encuentro en todas estas iniciativas que hemos visto acá. Una pregunta muy rápida, y es respecto a la gestión de actores que pudieron haberse visto afectados por estas normativas, llámese desarrolladores inmobiliarios, entre otros. ¿Cuál fue la gestión de estos actores en el desarrollo de esta normativa? Y tal vez, ¿cuál fue la gestión, por ejemplo, de transportistas que se opusieron al CITRAMS o que se opusieron al pago electrónico, por ejemplo, en el área metropolitana de El Salvador? La segunda no te he oído bien, dime. No, la segunda está relacionada con otro actor, tal vez es un tema un poquito aparte, pero es relacionada con toda la implementación del CITRAMS. Pues tuvo alguna, digamos, ¿cuál fue el papel o la gestión con respecto a los transportistas que estaban previo al CITRAMS, o por ejemplo con diferentes políticas como el pago electrónico, entre otras, que se implementaron en El Salvador? ¿Cuál fue la gestión de esos actores por parte del gobierno? Porque en Costa Rica parece que hay manos invisibles que impiden que ciertas cosas sucedan. Y podría ser que tal vez no hay una adecuada gestión de diferentes actores o un compromiso político en ciertos temas en particular, o una fuerza política adecuada que contrarreste ciertos intereses económicos fuertes en ciertos temas particulares. Correcto. En la primera parte, un punto de consenso en los temas, por ejemplo, de diseño, ¿no? Diseño urbano, mobiliario y demás, se desarrollaron incipientes procesos de diseño participativo, que es algo que también está inventado, y el design thinking, y procesos de consulta, obtención de alegaciones. Luego también, esto es el esquema director. Al margen del esquema director también hubo una guía de criterios de diseño urbano, que precisamente se dio la circunstancia que hice yo en el año 2012, me encargó la misma oficina para hacerlo, y que estaba fundamentada en temas de prevención situacional también de la violencia, ¿no? Pero buscando poco objeto en la calle, mayor versatilidad y digamos polifuncionalidad del espacio, para que allí puedan albergarse mayores actividades, para que haya menos problemas y conflictos de intereses, ¿no? Entonces, en respuesta a esa primera parte, decir que ha habido procesos de participación durante el desarrollo de la guía y que luego se ha tendido a diseños, toda vez que se puedan hacer, que tienden a ser muy sencillos. Es decir, que no hay tanto demasiado nivel de discusión. Donde se invierte un poco más, o la idea de la guía es en temas, como digo, que tienen que ver con la seguridad. Es decir, vamos a incentivar más luz en vez de poner una banca más bonita. ¿Okay? Eso por un lado. En cuanto a los procesos de gestión, el tema del CITRAMS no es una cuestión que se haya desarrollado en muy poquito tiempo. Obviamente estaban todos estos proyectos de referencia de América Latina, y en concreto Transmilenio ha sido un elemento muy importante. En general la Ley 388, hay mucha interrelación entre Colombia, digamos, y El Salvador, o al menos lo he notado yo así, porque he estado en ambos sitios por igual. Entonces notaba que había salvadoreños en Bogotá y bogotanos allá en San Salvador. Desde finales de los 90, había ya un instrumento, Plamadur AMSA, que ya contemplaba el Salvatrams, que era una versión primigenia, digamos, del CITRAMS, y han necesitado 15, 16 años para realmente empezar con el proceso. El proceso lo lleva a cabo realmente pues la Secretaría Técnica de Presidencia, FOSEP y el Ministerio de Obras Públicas, y lo que hacen es de alguna manera invertir también fondos que les son dados de ayudas internacionales y créditos blandos, ¿no? No hay en este momento todavía y lo habéis visto con el inicio de la charla, una clara convencimiento de toda la población sobre el tema del CITRAMS. Aquellos que no tienen carro, por supuesto que sí, porque es una opción segura y democrática para ellos. Los que tienen carro, pues se ve más reducido su espacio. Pero es que, claro, inclusive esa misma foto que hemos visto al principio, que es malintencionada, es que es suficiente para justificar que tienes que dejar el carro. Se tiene que desincentivar
precisamente en muchos casos creando cierto nivel de atasco, el uso del carro, ¿no? Siempre ha pasado cuando se ha planteado un carril, aunque fuera mixto, en las ciudades de donde yo he vivido, a la sazón Madrid y París. Y allí, cada vez que había cualquier ensanchamiento del carril del autobús, se montaba una buena manifestación, pero al cabo de los 10 días ya se usaba de manera absolutamente normal. Entonces, como digo, ha habido mayor nivel de cohesión entre los órganos del Estado y la descentralización en las oficinas de planificación a través de este CODEMET. Y creo yo que eso ha facilitado la puesta en común de este plan SITRAMS entre los organismos que se han dado. Por lo tanto, a nivel de gestión, diría que se ha contado con plata de subvenciones y de préstamos blandos y se ha encontrado con un buen momento de interrelación a través del CODEMET entre las instituciones, Secretaría Técnica de Presidencia, Ministerio de Obras Públicas y la Oficina de Planeación. Buenas. Para que este sistema se mantenga en funcionamiento, acá, ¿sí? Se tuvo que haber proyectado o planteado a largo plazo de cuánto tiempo iba a estar en funcionamiento, digamos, hacia la población. Me refiero a que para cuántos años fue planteado este SITRAMS. ¿El SITRAMS? El esquema director. No, el esquema director no, el SITRAMS en la aplicación de la ciudad. Del proyecto que acabo de contar, ¿no? Me gustaría más tildarlo como hoja de ruta, no es que sea en sí un proyecto, porque es algo que ya funciona y que está puesto en marcha. Tiene una visión prospectiva 2030, es decir, que se cuenta con una serie de datos, digamos, de prognosis hasta el 2030, pero es evidente que la capacidad de edificabilidad que se plantea en estos transactos es muchísimo mayor que la demanda combinada de vivienda que se va a dar allí. Por eso no se plantean índices de edificabilidad bruta para los transectos, sino que se dan reglas de ancho y altura para cada lote, de tal manera que cada quien construirá, si construye, con las mismas normas hasta donde quiera. Pero digamos que por lo tanto cubre la demanda digamos, habitacional con creces, y todo este proyecto pensado para el 2030. Debido al crecimiento de la población y el desarrollo de las ciudades, este mismo genera una situación de que eso puede o no generar un alto costo de mantenimiento. No sé en este caso cómo se daría esta situación. ¿Cuál es esa proyección de mantenimiento hacia este sistema que se plantea? Alto costo de mantenimiento del SITRAMS, ¿no? Bueno, tengo que dejar claro también que en general, bueno, yo no soy ingeniero del transporte, pero sí he trabajado muchos con ellos. La operación y el mantenimiento de los BRT no es necesariamente rentable, pero que no sea objetivamente rentable no significa que no tenga consecuencias directas e indirectas como crecimiento del Producto Interior Bruto. En algún momento se ha planteado en algunas de las charlas que había para aquellas ciudades más caminables y con mayor nivel de interacción y robustez en las calles, un PIB del orden del 20% superior. La democratización y el atado del territorial del AMS va a generar una riqueza muy por encima de las pérdidas que pueda acarrear el tema del SITRAMS. En todo caso, hay una tarifa, esa tarifa está calculada con una serie de criterios y la idea es que sea una tarifa integral que permita la multimodalidad dentro de la ciudad. Ha acarreado esto o ha vinculado a esto la normativa nueva trae secciones viales con diseño de ciclovías también, es decir, que también se contemplan estos otros modos. En definitiva, en respuesta a tu pregunta, no tengo claro que vaya a ser rentable el SITRAMS. Tiene que haber claramente una voluntad de mantenimiento y de soporte económico por parte de todos los estamentos. Ahora bien, creo que sí va a tener buenos beneficios en términos de economía urbana para el área metropolitana. Con todo, y termino quizá con esto, no es posible o no pareciera lógico que en América Latina y en concreto en El Salvador, y lo digo conociendo lo que ocurre en el otro lado del charco, no haya un impuesto de recaudación por bienes inmuebles, recaudación predial. Es decir, es difícil que las alcaldías reinviertan en su espacio público y en su gente si no tienen la capacidad de adquirir un IBI, un impuesto de bien inmueble, que al margen de los procesos de licencias que dan, digamos, los proyectos y de las pequeñas ayudas que pueden tener por transferencias verticales desde el Estado,
pareciera increíble que no se pueda implementar estos procesos, que requerirían de hacer una reevaluación cartográfica y catastral y plantear, mediante la hacienda pública, una recaudación por impuesto de bien inmueble. Obviamente hay muchos interesados en que así no sea, pero la respuesta sería esa, es decir, integrar al socio público-privado por un lado y maximizar los rendimientos de las alcaldías por el impuesto de recaudación predial. Sé que debe haber más de alguna consulta que no podemos cubrir por un asunto de tiempo, pero quiero invitarles para que también puedan buscar al arquitecto ahora en el espacio del coffee break y también al final de el Congreso para seguir conversando de estos temas. Agradecerle al arquitecto Juan Heras por su presentación. Muchas gracias por estar con nosotros.